Bendito Padre, te, te pido que nos ayudes a concentrarnos en este día, Señor. Te pido que ese tema que vamos a tocar podamos estar al pendiente y atentos, Señor. Y que seas tú el que nos ayude a los esposos a activar la conciencia, Señor, y te pido que obres en cada uno de nosotros, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces la semana pasada, ¿qué aprendimos la semana pasada? Ey. Que las mujeres tenemos que someternos al esposo, así como el esposo se somete a Cristo, que es la cabeza. Muy bueno, muy bueno, muy bien, muy bien. Gracias, estudio. Genial. Muy bien, muy bien. Básicamente vimos el papel o rol de la mujer dentro del matrimonio. Esta subordinación o sometimiento es solo en su matrimonio, ¿no? O sea, la mujer no tiene por qué someterse a otro marido o a otro hombre. O sea, en el matrimonio es donde sí, ¿no? O en donde están las esferas de autoridad, ¿no? Una mujer se tiene que someter al gobierno, por ejemplo, ¿no? Esa es otra esfera de gobierno, otra esfera de autoridad. Pero en cuanto a otros hombres, ¿no? Solamente a su esposo. Y vimos que en primera instancia suena como a inferioridad, ¿no? Pero creo que sí hicimos ese cambio en perspectiva, ¿no? Donde no es como inferioridad, sino es como simplemente es orden y administración dentro del matrimonio, que de ninguna manera es inferioridad en valor. De hecho, Dios no ve a la mujer como inferior, sino como el complemento perfecto del hombre. Dios ve a la mujer como igual al hombre, pero al contrario, ¿sí? O sea, como lo que le falta al hombre, eso es lo que la mujer suple. Dios no ve a la mujer como al chalán, ¿verdad que no? Dios ve a la mujer como una ayuda exactamente como la necesita para cubrir sus deficiencias del hombre. Y no es que Dios haya hecho al hombre imperfecto. Más bien, Dios hizo al hombre perfectamente incompleto para que lo complementara o lo completara su esposa. De hecho, esta unión de los dos expresa la plenitud de Dios o la plenitud que Dios había pensado desde un principio. Génesis 1:27 dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, a imagen suya. De hecho, por eso, más adelante en el capítulo 2, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. O sea, no es algo, así no es. Le haré ayuda del nivel del hombre para que lo complete o lo complemente perfectamente. Eso es como lo que vimos la semana pasada. Ese ser ayuda fuerte, complementaria, es el deber de la mujer. Y su labor, escuchen bien, hermanos, y su labor no puede ser suplida por nada en la creación. ¿Ok? Lo voy a repetir otra vez. El deber de la mujer, o sea, ser esa ayuda fuerte y complementaria, no puede ser suplida por nada en la creación. Cuando Adán estuvo poniéndole nombre a los animales, que básicamente era todo el ser creado, dice: y no se halló ayuda idónea en ningún lado de la creación. Entonces Dios hizo a alguien especial. Entonces, esposa, considera tu labor sumamente esencial para que tu esposo llegue a hacer lo que está llamado a hacer. Sin ti no va a ser posible.
No, no puede ser. Bueno, eso fue lo que vimos la semana pasada. Y ahora es el momento de entrar al tema de los esposos. Pero antes de entrar a la pregunta, ¿cuál es el papel o el rol del esposo en el matrimonio? Quiero que me contesten esto, entre todos. ¿Qué es un esposo según la sociedad actual? ¿O cuáles son sus características según la sociedad actual? ¿Qué es un esposo? ¿O cómo se tiene en mente las características de un esposo en la sociedad actual? ¿Sí me explico? ¿Sí se explica la pregunta? ¿Irresponsable? Que le quieren quitar también la parte masculina. O sea, al hombre. Ajá. Feminidad en el hombre. ¿Ok? Luego ya no es matrimonio, ya no le llaman esposo, ya le llaman pareja. Ok. Bueno, yo cuando escuchaba mi esposo o mi esposa se decía, Sí, sí, sí. y ahorita no, ya no se dicen pareja, ¿por qué? Porque ya está hombre con hombre, mujer con mujer. Sí. Pero vamos a pensar en personas casadas, ¿no? ¿Qué otras características son comúnmente conocidas, ¿no? De los esposos? Normal en la cultura de ahorita, en la sociedad de ahorita. ¿Ahorita es el que provee? Ahorita. ¿Qué más? ¿Ausente? Sí, ¿no? ¿Qué más? ¿Se les ocurre otra? A mí se me ocurrieron como 20. Machista, ok, sí. ¿Qué más? ¿Quién dijo eso? Egoísta, definitivamente. ¿Qué más? Ah, sí. Inmaduro. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Ah, ok. Irresponsable. Infiel. Sí, sí, sí. Borracho, parrandero y jugador. Perezoso. Mantenido. Ah, buena. Con mamitis. Sí, sí. Tonto. ¿Sí? Hay unas caricaturas. Peppa Pig, ¿la han visto? ¿Saben cuál es, no? ¿Cómo es el papá? Es un tonto. Sí, es bonachón, pero tonto. ¿Han visto? ¿Quién ha visto? Bueno, es una caricatura de niños como de 10, 12, 11 años. Gumball. ¿Alguien sabe? Bueno, es otro donde la mujer es la proveedora, inteligente, de carrera, y el papá es un completo tonto. Así, de verdad. Tonto, pero tonto. Así. O Malcolm. ¿Quién ha visto Malcolm? ¿Cómo es el papá? ¿Sí? Tonto, irresponsable y inmaduro. Homero Simpson. ¿Cómo es? Y tonto, perezoso. ¿Sí? El hombre también se le conoce por insensibilidad, ¿no? De que, ay, no, pues, no me interesa lo que piensa la mujer, no me interesa lo que sienta mi esposa, ¿no? Sí, inmaduro porque sigue pensando en videojuegos y en caricaturas. O sea, no saben cuántas personas de mi edad que conozco les encanta todavía jugar videojuegos y ver caricaturas, de verdad. El anime. Comodidad, sí, eso tiene que ver con egoísmo, de su propia comodidad. Sí. Sí. Por ahí dijeron infiel, machista, egoísta, débil. Ya ahorita el esposo no es alguien fuerte, ¿verdad? Ya es alguien débil.
Débil, no me refiero en su fuerza, a veces en su emocionalidad o en sus convicciones o en... Inestables, exactamente. Golpeador, por cierto. Y definitivamente falta de liderazgo. ¿Qué opinan? Sí, esto es lo que la sociedad piensa de un esposo, ¿no? ¿Son pensamientos infundados o con mucho fundamento? Ok. Pero, bueno, Está hablando en general. Ajá. de que ahí tiene que ver desde el principio de casa de familia, como cristianos, ¿verdad? Cómo vamos a dirigir nuestros hijos, enseñar a hacerse responsables desde chiquito, digamos, no le vas a dejar un cargo grande, que la recoger el papel de baño, lava los trastes, acomoda, depende de tu edad, entonces ya va teniendo responsabilidad y como vaya creciendo le van a ir dejando un poquito y plum, lo van a ir soltando. Definitivamente. Pero estamos hablando de la realidad. Esa es la realidad de nuestros días. Es la triste y cruda realidad de nuestros días. Bien. Ese es un hecho. Es un hecho. Y en cierta manera, en un aspecto u otro, o en varios, incluso nosotros como esposos le está hablando a ustedes, caemos en una u otra, o en algunas. Sería feo en todas, pero puede ser. Espero que no. Sin embargo, ahora las mujeres no pueden hablar. El domingo pasado no les permití hablar a los hombres, ahora las mujeres, por favor. Sin embargo, no, sí, eso se llama orden. Sin embargo, ¿cuál es el llamado? A ver, esa sí es una pregunta para los varones, para los esposos. ¿Cuál es el llamado, propósito, o para fines de este estudio, cuál es el rol del esposo cristiano? ¿Cuál es su deber? ¿Cuál es su posición? Liderazgo, amar, proteger y liderar. Vamos a entrar a la Biblia. Vamos a Efesios 5. Efesios 5, 22. Efesios 5, 22. Vamos a leer a partir de ahí. Bueno, desde el 21. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador. Porque así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Bien, a partir de aquí, ¿cuál es la posición? Vamos a hablar primero de la posición del hombre. ¿Cuál es la posición del hombre? O rol. Ok, hay varias palabras aquí. Primero es obedece al Padre. En el 21, primero es temor. Ok, pero estoy hablando de la posición. ¿Cuál es la posición en el matrimonio del esposo? Ser cabeza. Lo que hablamos después es la forma
en la que él desarrolla su deber. Estamos hablando como temor a Cristo, es subordinación incluso, amor, que se habla muchísimo de amor, y vamos a ver otros pasajes. Pero primero vamos a ver cuál es el deber o cuál es su posición, y después vamos a ver la forma en que él desarrolla su deber. Bien, entonces vamos a empezar con, sí, es la cabeza. ¿Qué significa ser cabeza? A ver, esposos. Esposas no. Esposos. ¿Qué significa ser cabeza? A ver, allá atrás. Sí, señor Alberto. ¿Qué significa ser cabeza? Ah, sí, ¿verdad? El domingo pasado. A ver, aquí adentro, ¿qué significa ser cabeza? A ver. Bueno, anatómicamente en un ser humano la cabeza es la que puedes vivir sin un brazo, puedes vivir sin una pierna, sin todos los dedos de la mano, pero no he conocido a nadie que viva así. Sí, bueno. Entonces es la parte primordial del ser humano junto con su corazón. Entonces, ni sin uno ni sin otro. Ok, muy bien. La cabeza es la que dirige todo lo demás. Ah, ok, hablamos de dirección. Digamos, la cabeza es todo el cuerpo se somete a la cabeza, pues, o sea, al cerebro, o sea, a las manos. Yo no digo que se mueve. Ok. La que dirige. Bueno, eso es en cuanto a la biología, pero este término de ser cabeza se exporta hacia otros ámbitos, ¿no? ¿Qué significa ser cabeza en general? Asumir responsabilidad, Ok, liderazgo, muy bien. creo que guiar a tu familia con amor, ¿no? Guía, liderazgo, amoroso, pero no necesariamente amoroso en términos generales, ¿verdad que no? ¿No? El gobierno no es muy amoroso, ¿verdad? Pero sin embargo, sí Dios lo puso como cabeza en ciertos aspectos, ¿no? ¿Quién dirige? Esposas. Pero sí. Digo esposos. Ahí está. Incluso a ejercer la justicia y Ok, ¿eso qué tiene que ver con autoridad? Eso es diferente al liderazgo. Entonces, hay varias cosas aquí juntas, ¿no? Ok, todo eso que me están diciendo sí, está dentro de lo que significa ser cabeza. Bueno, le voy a leer una definición. Ser cabeza implica liderazgo, responsabilidad, autoridad y protección tanto física como espiritual. Estamos hablando en términos como esposos. Pero también conlleva la necesidad de actuar en justicia, amor y respeto hacia aquellos que están bajo su dirección. Es un papel de servicio y ejemplo en el bienestar de los demás. En el que el bienestar de los demás debe ser prioritario. O sea, quizás no es lo que pensábamos. Pensábamos, o sea, generalmente alguien piensa que autoridad es mandar, ¿no? Y estar sobre de ellos. Pero bíblicamente no. Bíblicamente engloba, es algo mucho más complejo que solo mandar y ser autoridad, ¿no? Vamos a desglosar esta respuesta. Voy a repetirla. Ser cabeza implica liderazgo, responsabilidad, autoridad y protección, tanto física como espiritual. Pero también conlleva la necesidad de actuar con justicia, amor y respeto hacia aquellos que están bajo su dirección. Es un papel de servicio y ejemplo en el que el bienestar de los demás debe ser prioritario. Muy bueno. Entonces vamos a desglosar esta respuesta. En primer lugar, ser cabeza implica liderazgo. ¿Qué significa liderazgo? A ver, varones, ¿qué significa liderazgo? Somos una guía, ¿no? ¿Significa guía? ¿Qué palabras hay alrededor del liderazgo? ¿Guía? Ese tendría que ser otro aspecto. Liderazgo significa básicamente guía, dirección.
Ejemplo también está en otro. Sí, o sea, todo está relacionado. Pero liderazgo básicamente significa dirección y guía e incluso, dice, tomar decisiones bien pensadas para que pueda ser una buena guía, ¿no? Paréntesis, quizás estas decisiones bien pensadas deben ser tomando en cuenta los consejos y las advertencias de la esposa, ¿no? O sea, pero sin embargo, significa guía y dirección. Entonces, significa dirigir, liderazgo significa dirigir, guiar, tomar buenas decisiones para el bien común. ¿Qué ejemplos me pueden poner, varones? Un presidente. No, en sus respectivos papeles como esposos. En la toma de decisiones, Dame un ejemplo. cuando tomamos malas decisiones, los hombres en cuestión de la producción, Ujú. ¿verdad? Cómo afecta a nuestra familia económicamente, ¿no? Y a veces estamos batallando a la familia por nuestras malas decisiones. Ok. Cuando no hubiera necesidad de eso, si tuviéramos esa sabiduría de poder tener ese liderazgo y saber tomar esas buenas decisiones y dirigir bien a la familia, ¿no? Y yo creo que ahí entra mucho también el egoísmo, ¿no? No somos buenos líderes o buenos maridos, ¿no? El hecho de ver que nuestras decisiones afectan de una manera muy grande primero a nuestra esposa y luego a nuestros hijos. Muy bien, está bien. Sí, adelante. Pero yo veo la Biblia, por ejemplo, Adán y Eva. O sea, Eva le ofrece pues, el fruto y él no toma la decisión correcta como una persona que se sujeta a Dios. Simplemente se deja llevar y toma una mala decisión, influenciado también por la esposa, entonces la esposa por Satanás. Sí. Pero al fin de cuentas el que pudo haber parado ahí el asunto era Adán. Sí. O sea que, no, porque no está bien. O sea, Entonces le hizo falta liderazgo, faltó dirección y guía donde... Ujú. Excelente, sí. Muy bien. Adelante. Alguna vez escuché, no me acuerdo de quién, que la respuesta idónea de Adán tuvo que haber sido después de que, no sé, a lo mejor estaba dormido Adán, tomó la fruta a Eva, luego se la ofreció a Adán. Tenía que haber sido, ¿dónde están? Cuando le preguntó Dios, en lugar de esconderse, decir, aquí estamos, Señor. Sí. Hemos pecado contra ti, porque no tuve los pantalones para decirle a mi esposa que no Sí. tomara el del fruto, y tanto ella como yo somos culpables, pero como yo soy el líder, pues haz lo que quieras conmigo y si puedes y quieres, a ella no le hagas nada. Ok, muy bien. toda la bolita. Sí, esa es la dirección. A ver. Sí, aunque sí, todo lo que dijeron es correcto, sin embargo ya pasamos a otro término, que es responsabilidad. Estábamos hablando de liderazgo y como les digo, están juntos todos, ¿no? El segundo punto sí es responsabilidad. Ahora, ¿qué significa? Ya me estuvieron diciendo un poco, pero ¿qué significa en sí que tú como esposo eres responsable de tu matrimonio? Hace, no sé si 15 o 22 días, se le fue un balón a la parte de ella. Ujú. Y pues tú y yo tuvimos la misma idea, pero tú le llevaste a cabo y yo no lo hice porque no me correspondía, pero asumiste la responsabilidad, inclusive me quedé a ver si te podía ayudar en algo, y salió la señora bastante molesta. Les exigió un pago pues realmente Bajo. ridículo, ¿no? Sí. Pero con tal de no pelear, accediste y pagaste las consecuencias de lo que había hecho
tanto. Ok. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo? Sacaste la cara por él porque tienes la... ¿De qué estamos hablando? De responsabilidad. Aplicas la responsabilidad aunque tú no le hayas hecho. Ok. O sea, tú tuviste la responsabilidad sobre él. Con este ejemplo, ¿cómo puedes definir responsabilidad? Que lo que hacen los demás, inclusive lo que está mal, tienes que salir a dar la cara por ello. Muy bueno. Entonces, la capacidad de responder, y en este caso, si uno se convierte a Cristo, de todo lo que pasa en la casa, uno tiene que dar la cara. Yo entiendo que es la primera persona, el esposo, que da la cara ante Cristo de la situación espiritual, la provisión, todo lo que pase dentro de la familia. Muy bien. Que responde primero. Le hice esta pregunta a internet. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el que está a cargo? Pareciera muy obvio, ¿no? Pero se me ocurrió hacerle esta pregunta. ¿Por qué el que está a cargo es responsable? ¿No? A nosotros como esposos se nos pone a cargo del matrimonio. ¿Quién lo sabía? No se menciona mucho, ¿verdad? De hecho, hay una idea extraña donde pareciera ser que la esposa es la responsable. Y si algo está fallando en el matrimonio, la esposa es la que tiene que buscar, ¿verdad que sí? Pero no, es el varón. ¿Qué significa que eres responsable de tu matrimonio? Significa que debes proteger y cuidar a quienes dependen de ti, porque estás a cargo. Significa tomar decisiones en beneficio de los demás, porque tú estás a cargo. Significa buscar soluciones cuando surgen problemas, porque tú estás a cargo. Significa rendir cuentas, como lo estamos también mencionando, de que si algo sale mal, rendir cuentas, porque tú estás y aceptar consecuencias, porque tú estás a cargo. Y responsabilidad también implica ser ejemplo para quienes están a tu cargo. Básicamente, nosotros como esposos somos los que estamos a cargo del matrimonio. Eso no suena mucho, ¿verdad que no? Ni aún en el ambiente cristiano. Parece que lo sabemos, pero en la práctica, ¿verdad que no lo llevamos mucho a cabo? ¿O sí? Creo que nos falta mucho en cuanto a eso. Hace tiempo, Alexis y yo convivíamos mucho con un matrimonio, unos amigos nuestros. Y teníamos pláticas, ¿no? E incluso Alexis se iba a platicar con la esposa y yo con el esposo. Y yo le llegué a preguntar, oye, ¿cómo estás, no? ¿Cómo están en su matrimonio, no? Y él contestaba, bien, todo excelente, así, ¿no? Y decía otras cosas. Hasta que un día recibí una llamada de él diciendo, ya se está terminando. ¿Qué fue lo que hizo él? Nada. Él estaba a cargo y no hizo nada. Solamente cuando ya estaba todo acabado fue que empezó a buscar ayuda. Y entonces lo que pasó es que él, pues simplemente durante todo el tiempo de su matrimonio, él nunca se hizo cargo de su matrimonio y dejó que las cosas pasaran. Pero era su responsabilidad. Eso significa que tú y yo tenemos entonces la responsabilidad del matrimonio. Nosotros la tenemos, esposos. Y al final de cuentas, ¿a quién se le van a pedir cuenta por su matrimonio? A la cabeza. Como cuando una empresa que no está dando resultados, ¿a quién le piden cuentas? A la dirección. Cuando un equipo de fútbol pierde y pierde, ¿contra quién van? Contra el director técnico. Cuando Adán, ya lo mencionaron, cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién buscó Dios? ¿A quién puso a cargo? Adán. Tercer lugar, ser cabeza implica autoridad. Y esto habla, como también lo dijo mi hermano Israel, de la capacidad legal del esposo de establecer reglas o normas
que van a resultar en beneficio. No son reglas o normas egoístas, ¿eh? No son reglas o normas egoístas. Son reglas o normas que van a ser de beneficio para el matrimonio. ¿Cómo qué? ¿Qué ejemplos me pueden dar? ¿De beneficio? De beneficio. Reglas o normas de beneficio para el matrimonio donde tanto tu esposa como tú se sometan. Pues primero, todo lo que tiene que ver con el sometimiento a Cristo, pues, a Dios en su palabra. O sea, todo lo que se implemente dentro de casa pues, tiene que ir basado en Ajá. su palabra. Y ese beneficio. Por ejemplo, deme un ejemplo. Un ejemplo sería, aunque uno como hombre sea líder o cabeza de hogar, muchas veces conozco amigos que dentro de su matrimonio no son muy aptos a organizar el dinero. Entonces, al principio les costó el soltar el dinero y de a tu esposa y tú administrarlo. Entonces ahí es un sometimiento mutuo para un beneficio. Ok. Porque él era egoísta y no, es que yo trabajo, yo soy el hombre de la casa. Sí. Y ahí está tu chivo y lo demás yo sabré cómo lo Es correcto. distribuyo. Esto es orgulloso y egoísta. Y una regla de autoridad es, te pongo a ti. Y tú administralo. ¿Sí? En beneficio. Para un beneficio. U otro ejemplo podría ser, ¿sabes qué, esposa? Necesitamos tener un tiempo de oración juntos. Vamos a vernos todas las noches ya que están dormidos los niños, ya que a las 8, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Eso puede ser algo de autoridad, donde estás ejerciendo tu autoridad en el que es de beneficio para los dos, ¿no? Autoridad. En cuarto lugar, ser cabeza implica ser modelo a seguir. Fíjense, vamos a Hebreos 13:7. Y este es otro contexto, no se refiere a matrimonios, Hebreos 13:7. No se refiere a matrimonios, pero sí se refiere a liderazgo, a cabeza. Hebreos 13:7. 13:7. Dice, acuérdense de, bueno, ahí en algunas versiones dice pastores, pero la palabra no es pastores, muy posiblemente es gobernantes o guías o líderes, ¿no? Bueno, es gobernantes, es la palabra más cercana. Acuérdense de sus guías que les hablaron de la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, ¿qué dice? Imiten su fe. ¿Qué quiere decir eso? Que la cabeza da ejemplo. ¿Sí? El esposo no se queda sentado diciendo a la esposa, tienes que leer la Biblia más, si el esposo no lo hace primero. No puede, o sea, eso es incongruente. ¿En qué otras cosas debemos ser ejemplo? Los varones. De no mentir. ¿Ok? Podemos englobarlo más como en estar santificándonos, ¿no? Sí, Ok. A veces yo le he dicho a mi hijo, le pregunté precisamente, bueno, de eso es otro tema. Está bien. Pero cuando yo le digo a mi hijo, no mientas, no digas mentiras, porque a veces pues tú de papá sabes cuando están echando una mentira. Y cuando no es algo grave, en mi caso digo, hijo, no debes de decir mentiras. Si me lo niega, entonces ya paro el carro y nos orillamos y ya comienzo a investigar. Si me dice, perdona, papá, está bien. Entonces me ha visto a mí que hago algo y inclusive he estado tentado en decir, pero no le vayas a decir. Y dije, no, que le diga. Porque entonces qué autoridad o qué liderazgo voy a ejercer sobre él si le digo una cosa con mi boca y otra cosa con mis actos. Sí, excelente. Liderazgo implica ser ejemplo. Otros ejemplos. ¿De qué otras cosas podemos ser ejemplo los maridos? Debemos de cuidar mucho lo que vemos y escuchamos. Ok. Además, nosotros con niños que ya están grandes, Sí. ellos todo están. Sí. Estaba acostado el otro día, que me sentía mal, y dice, a ver, ¿por qué te
no, digo, me siento mal, hijo. No, a ver, ven para acá. Cierra tus ojos. Me puso la mano en la cabeza y empezó a orar por mí, así sola, ¿no? Entonces, cuando él ve eso, Sí. nosotros, y cuando a veces que estamos viendo algo en la tele o así, y estamos platicando y le dice, quítale eso. No nos damos cuenta, pero él sabe que es algo que no está bien. Sí. Entonces, ellos, cuando ora Jiré, en la casa de mi suegra, él ora por mi cuñada y por mi suegra y dice, Señor, que ellos se salven también y que entiendan la solución que inocencia, pero todo eso que él ve Bien. es lo que él Ese ejemplo. intenta seguir. Muy bien. Ahora, estos dos ejemplos fueron de papás hacia hijos. ¿Cómo podemos ser ejemplo para nuestra esposa? ¿De qué maneras? ¿O en qué aspectos? Pues, yo he visto muchas veces las iglesias, por ejemplo, que toman el liderazgo de muchas cosas, las mujeres, Ok. pero creo que es por ausencia de Claro. lo que el hombre Porque el hombre no toma su papel. Ujú. Sí, correcto. El ejemplo, otro ejemplo podría ser, aparte de, no sé, a lo mejor en la meditación, ¿no? En la palabra. ¿Quién lee más, tu esposa o tú? ¿No? ¿O quién medita más, tu esposa o tú? ¿O quién está más al pendiente de orar, tu esposa o tú? Ella te tiene que enseñar a ti o tú a ella. Todo eso está ahí, en donde yo primero tengo que vivirlo antes que exigir que mi esposa lo viva. Porque de hecho, cuando yo ya lo estoy viviendo, aparte de ser ejemplo, le puedo ayudar ayudarle a entender cómo puede vivirlo también ella, ¿no? A lo mejor ser ejemplo en nuestro carácter primero, ¿no? Primero empezar a controlar mi carácter y ya que vea, y ella puede ver solita que yo ya estoy controlado, que yo puedo, gracias a Dios y gracias a su Espíritu y por medio de estar sometido a Dios, que ya puedo controlar mi carácter. Y entonces ella va a decir, órale, yo también quiero eso, ¿no? Ejemplo. Quinto lugar, ser cabeza implica provisión y protección física y espiritual. El esposo es responsable de proveer alimento, tanto físico como espiritual. Esa es una de las cosas que ya se está olvidando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se está olvidando? En parte por el empoderamiento de la mujer y por las corrientes de este mundo que te dicen tu celular es viejo, cámbialo. ¿No tienes Disney Channel? Contrátalo. ¿Quieres un préstamo? Marca este nombre. Sí. Todo es en relación al dinero. Ok. Y entonces ya no ajusta. Ya no ajusta y dice, no nos ajusta, voy a tener que trabajar. Pero también creo que parte es como que el hombre hace concha cuando ya Sí. la mujer toma el papel. O sea, Sí. si la mujer genera dinero, muchos hombres Sí, hacen concha. ¿Por qué? ¿Por qué hace concha? ¿De dónde viene esa concha? Por el liderazgo de la mujer. No. Le digo una cosa, bueno, yo opino, ¿verdad? Yo sé que también los hombres. Por la comodidad. Si el hombre no se apura en proveer, sus hijos tienen la que le piden comida, tienen que ir casados. Sí. A la mamá siempre tienen los hijos. Sí. No va con el papá. O es verdad. ¿Por qué? Porque ya casi la responsabilidad del hombre sí platican de la Biblia, platican del protén y todo, pero cómo te sientes, voy a ver los zapatos. Es algo que yo he observado en todos los hombres que no observan que la niña le falta pañales. ¿Quién es la mujer? Ya falta pañales, le dice el hombre. Ya le falta zapatos, ya le falta esto, le falta lo otro. Es algo, no sé si es innatural, pues. Antinatural. Ajá, que un hombre no vea eso, esa situación, las necesidades. Siempre la mujer ve y entonces va viendo. Entonces el hombre, esa parte se le olvida. Es como, yo digo, aquí te doy tu pensión y tú ves qué haces. Ok. Bueno. Yo
No, no, déjame. Sí, es correcto. El hombre es el responsable, ¿no? Aunque también la ayuda, el complemento, si algo se le va, la mujer entra, ¿no? Pero en cuanto al aviso de, oye, falta esto, ¿no? Precisamente creo que por eso a la mujer se le suelta la administración, porque es la que está pendiente de las necesidades. Puede ser, puede ser. Pero en parte de que, o sea, lo que estoy de acuerdo es que cuando el hombre no se aplica, la mujer como ve esas necesidades que no Claro, claro. pues obviamente va a decir, ah, pues yo tengo que... Es correcto, sí. Ahora, bien lo dijo Anabel, eso no es natural, es antinatural. El punto que pasa es que cuando la mujer toma un poco o cada vez más ese rol que no es suyo de estar proveyendo, el hombre en su pecado va a decir, wow, esto está más cómodo. Yo pienso que también en la administración de la mujer debe de, hablando de los hombres, no, pero hablando también del matrimonio, ¿verdad? Pero digo, también en la administración deben tanto hombre como mujer ponerse de acuerdo que, por ejemplo, mira, se le diga al esposo, esta vez no me fue bien, por decir así, tengo gente, los ajustemos para poder salir. Sí, y al final de cuentas eso, sí, al final de cuentas eso es responsabilidad, ya lo comentamos, es del hombre. Aún ese ponerse de acuerdo, la responsabilidad es del hombre, porque el hombre es la cabeza del matrimonio, no la mujer. Incluso el pasarle la administración es responsabilidad del hombre. Todo eso. Voy a continuar. ¿Qué debe hacer el hombre si no le alcanza? Trabajar más. Es responsabilidad. Responsabilidad. ¿Qué tiene que hacer el director de empresa si algo no está resultando? Buscar cómo. Buscar cómo. Es su responsabilidad. No es la responsabilidad de la mujer. Pero gracias a que los hombres bajan en ese aspecto, alguien, como dice bien Anabel, tiene que ver por sus hijos. Entonces, pero eso no está bien. Es responsabilidad del varón buscar maneras de proveer bien a su esposa, a su esposa y a sus hijos, ¿no? Incluyendo si tienes que dejar de pagar Netflix o Disney o tener un celular, o sea, entender cuáles son las cosas necesarias. Vamos a continuar porque solamente nos quedamos en lo físico, ¿no? ¿Y lo espiritual qué? La provisión espiritual, ¿de quién es responsabilidad? ¿Qué significa provisión espiritual? Pues aplica como de la misma forma, ¿no? Y es igual, la mujer se aplica lo espiritual, muchas veces también el hombre hace concha, incluso a veces hay hombres que le delegan toda la educación a la mamá. Ok, sí. Tú vas a educar y tú te haces cargo y así. Sí, la responsabilidad del hombre es proveer espiritualmente. Llevar a su esposa a conocer más a Cristo. Esa es la responsabilidad del hombre. Y no me quiero tener mucho en esto porque ya nos vamos tarde, pero también significa protección física y espiritual. No pones a tu esposa delante de ti cuando hay un ladrón, ¿verdad? No. Tampoco pones a tu esposa a ver cosas que no debe de ver, o cosas o doctrinas que le van a hacer daño. ¿Verdad que no? No. Mario, pues habla mal, a veces no puede dormir bien, pero esa vez estaba haciendo, amado, toca, estaba corriendo, ¿verdad? ¿Quién es? Y una vez era la vecina que estaba tocando, pero del otro lado, y dice, ¡ay, amada! Pues ni modo, le tocaba con... Así es, sí. Bien. Vamos a resumirlos. Otra vez, ser cabeza implica liderazgo, responsabilidad, autoridad, protección tanto física como espiritual. También conlleva la necesidad de actuar con justicia, amor, respeto.
y también es un papel de servicio y ejemplo. Solamente es que estamos a cargo. Estamos a cargo. Dios nos puso a cargo de eso. Eso es lo que significa ser cabeza. Y esas son sus implicaciones clave. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, varón? Esposo, ¿qué opinas? Yo creo que lo que no entendíamos es que cuando no, como hombres no tomamos esa responsabilidad, tomamos con el liderazgo. Cuando nos vamos a un punto es donde empieza el desorden en la familia. Sí. ¿No? Y después nos preguntamos por qué pasan las cosas. Ok. O cuando crecen nuestros hijos, por qué nuestros hijos están tomando cierta dirección, no cierto rumbo. Pero a lo que yo veo es que toda la responsabilidad que hay en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Solo quiero que nos quede bien claro. ¿Por qué toda la responsabilidad cae sobre el varón? Ahí está. Porque Cristo nos puso a cargo. Esa es la razón. Porque Cristo nos puso a cargo. ¿Alguien quiere soltar ese cargo? Quizás quisiéramos soltarlo. Pero no podemos soltarlo. No podemos soltarlo. Más bien es, Señor, ayúdanos. Ayúdame. O sea, yo veo... O sea, cuando yo estaba estudiando eso dije, Señor, me hace falta mucho. Señor, ayúdanos. Bien. Como dijimos, no somos cabeza, pero no somos una cabeza de corporación ni de un equipo de fútbol, sino de nuestro matrimonio. Entonces, lo que hace Pablo es decirnos la forma. La forma. ¿Cuál es esta forma? La forma de ejercer nuestro deber como cabeza. Vamos a ver 3 pasajes. Estamos en Efesios todavía. En Efesios, voy a irme un poquito más rápido. En Efesios comienza, quizás no está tan explícito, pero comienza con una característica que sería sumisión. Y dices, ¿como liderazgo sumiso? ¿O liderazgo subordinado? Y esto lo tomo del versículo 21, Efesios 5, 21. Sométanse unos a otros en Cristo. Y eso quiere decir que tanto la esposa se somete a su esposo como el esposo se somete a su esposa. Y dices, a ver, ¿cómo puede ser cabeza, pero someterme también? Sí se puede. Porque someterse es subordinarse, tomar al otro como más grande, como más importante, y tú bajarte para ver lo mayor y suplir sus necesidades. Eso es lo que significa. Pero Sí, exacto. habla del otro, habla de la esposa. No, de unos a otros. En el 21 habla en general, todos nosotros, pero cuando entra al 22, versículo 22, el versículo 21 viene siendo la base de cómo nos sometemos unos a otros. Tanto el esposo hacia la esposa y la esposa hacia el esposo, tanto el hijo hacia el padre como el padre hacia el hijo, y así, ¿no? Pero la idea de la sumisión entonces es simplemente agacharte, aunque seas la cabeza, agacharte y ver las necesidades del otro como importantísimas y suplirlas, como lo hizo Jesucristo. Dice Jesucristo que Él, aunque es el que se sienta a la mesa, queriendo decir que es el amo, dice, sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Como el que sirve. Y se agachó, se quitó, se puso una toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y eso era una labor del esclavo más bajo. Le estaba enseñando el servicio. No importa quién seas. Si eres la cabeza, te subordinas, ¿no? Mi papá y mi mamá jamás piden disculpas cuando cometen un error. Y en el libro que estoy escuchando, que tendré que venir, pero que estoy escuchando dice, cuando te equivoques, ten la humildad de pedirle perdón a tu hijo y decir, ¿sabes qué, hijo? Discúlpame por lo que te dije, me alteré o estaba en un momento donde no controlé mi
donde no tuve autocontrol y discúlpame de verdad porque te traté mal, te hice esto, te hice aquello, y decir, bueno, eso es lo que estás diciendo, que aunque seamos nosotros los papás y tengamos una posición de autoridad, no quiere decir que no tengamos la obligación de ser humildes para con los demás. Es correcto, es correcto. Denme un ejemplo de cómo pueden subordinarse a su esposa manteniendo esa autoridad. Puede ser esa, pidiendo perdón. Bueno, la otra pues es recibiendo lo que se necesite. La necesidad, observando la necesidad de tu esposa. ¿Qué necesidad tiene tu esposa? A veces yo llego cansado y Alexis quiere platicar, ¿no? Y entonces, digo, sí, o sea, es muy común, muy común. Entonces es de, pues es que, o sea, bueno, las que no trabajan están todo en la casa y pues como que no van a platicar bien con un niño de 4 y 2 años, o sea. Entonces ¿quieres platicarme cosas? Subordinarse para suplir sus necesidades verdaderamente no es, bueno, déjate escucho, a ver, platícame y yo en mi celular. Eso no es. Subordinarse es, cuéntame, quiero saber, de verdad quiero saber, ¿no? O sea, me intereso de verdad por lo que a ti te interesa. Eso es subordinarse para satisfacer las necesidades desde el corazón. Bueno, más ejemplos, pero vamos al siguiente. En Efesios también encontramos la segunda característica y creo que es la con la que más estamos familiarizados porque el texto lo manda. El amor. Un liderazgo amoroso. Pero Pablo divide este liderazgo amoroso en dos. Un liderazgo amoroso sacrificial y un liderazgo amoroso como a uno mismo. O sea, no egoísta, sino así como me amo a mí mismo, así voy a amar a mi esposa. Fíjense bien lo que dice, estamos en Efesios todavía, ¿verdad? Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. El punto de aquí es, maridos, amen a sus mujeres. Es la forma de amor. Ahora, ¿qué es amor? Porque también quizás podemos pensar, y las mujeres, ay sí, que me amen así, pero ni siquiera a veces las mujeres saben qué es ese tipo de amor. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? A ver, varones, ¿qué es amor? Todo lo cree, todo Ok, buen punto. importa. Sí, bueno. Miren, sí, y querer gozar. ¿Románticamente o otra cosa? No, bíblicamente. Les voy a decir algo. El amor bíblico no es nada romántico. Bueno, es romántico para quien lo recibe, pero para quien lo da, no es romántico. Como dicen que Cristo amó a la iglesia, o sea, dio toda su vida. Sí, O sea, todo es hacia la iglesia. Igual creo que el hombre hacia su esposa y su familia da toda la vida, o sea, todo es. sí, ok, muy bien. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, o NTV diría, no va guardando la cuenta de las ofensas recibidas. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Podríamos ponerlo en una palabra, una frase. Amor significa sacrificio voluntario y gozoso. Sacrificio de mis gustos, sacrificio de mis deseos, de mi comodidad, de mi orgullo, para satisfacer las necesidades de mi esposa. Sacrificio significa morir a uno mismo,
así como Cristo se dio. No le importó, no le importó. Él quería ver nuestra necesidad, aunque eso significara su muerte y el castigo de Dios sobre el pecado. Y hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Llevar a tu esposa a ser una esposa radiante y gloriosa. La semana pasada hablamos de que la mujer fue creada para el marido. Y a lo mejor va a sonar raro esto, pero creo que lo vamos a entender mucho mejor la siguiente vez que toquemos esto, el siguiente domingo que predique. La mujer existe y su propósito es que su esposo sea glorioso. Sea glorioso. ¿Qué significa ser glorioso? Que la gente diga, wow, eso es un hombre. Es un hombre. Para eso existe la mujer. Y la mujer, y el hombre existe. Y su deber es hacia que su mujer sea gloriosa. Y la gente mire a su alrededor y diga, wow, esa es una mujer gloriosa, vea radiante. Y los dos juntos, lo vamos a ver en las siguientes, es una representación de Dios y de Cristo y su pueblo. Entonces quiere decir que es como una forma de predicar o evangelizar también. Es correcto, es correcto. Con el ejemplo. Muy bien. Sí. Entonces, el deber de amar es sacrificio personal para llevar a mi esposa a que sea una esposa gloriosa, radiante, y como dice, lavada por la palabra. Tiene que ver con enseñarle la palabra, con llevarla a santificarse, con llevarla a la pureza. Y eso implica, vamos a poner una implicación buena. Yo sé cómo hacer enojar a mi esposa. Y yo sé que tú también. ¿Verdad que sí? Sabemos qué cositas pequeñas hacen enojar a mi esposa. Sacrificarme detenerme, porque su enojo no va a obrar la justicia de Dios, dice Santiago. Estoy haciendo lo contrario, pero si me sacrifico mi orgullo, mi esposa posiblemente no se va a enojar, sino que va a decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy personal. Alexis me dice, pues cuando te vayas puedes sacar la basura, y se me olvida, ¿no? Posiblemente que ella siente cuando ve la basura ahí, o que no le puso atención, que tiene muchas bueno. Pero bueno, ¿y hacia dónde llevamos el corazón de nuestra esposa? Hacia enojo y hacia, oye, ¿qué onda, no? Decepción, ¿no? Pero si la saco y le hago caso y estoy atento a lo que ella me está pidiendo, ¿a dónde puedo llevar? Es un ejemplo, pero ¿a dónde puedo llevar a mi esposa? Incluso wow, gracias Señor por este esposo, ¿no? Sí, eso es una consecuencia, pero ¿sí me explico? El sacrificio personal debe ser buscando el bien y la gloria de mi esposa. Por otro lado, el otro aspecto del amor, del liderazgo de amor, es cuando se compara el amor con uno mismo. Bien dijeron al principio que el amor, el esposo es egoísta generalmente. Y creo que es por el pecado y en los cristianos es la tendencia que todavía tenemos del pecado, ser egoístas, ¿no? Entonces por eso creo que dice Pablo, así deben de amar, versículo 28, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Eso es algo raro, ¿no? Nadie aborreció jamás su propio cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Solo que hay gente que se lastima, ¿no? Hay gente que se quiere matar. Hay gente no sé, que se quiere morir de hambre de algo. ¿Dónde están esas personas generalmente? ¿O a dónde tienen que ir? ¿Por qué? Están mal de la cabeza. Hay algo mal aquí, porque lo natural es que cuando tienes hambre, comas. Si te cortaste, te pongas un curita o te vendes. Si te lastimaste, así, cuidar tu cuerpo. Bueno, eso es lo natural. Dice, así ama a tu mujer, así ama a tu esposa, como a ti mismo, porque en realidad es parte de ti.
es parte de tu cuerpo. Esa es una realidad, no es una metáfora, es una realidad espiritual. Y aparte que creo que también hay que estar pendientes de las necesidades físicas, pues, porque las mujeres presentan Sí. muchas necesidades. Digo, aunque este pasaje habla de provisión y protección porque dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, o sea, acá habla de provisión y protección, y está mencionado, y todos lo sabemos, creo que el énfasis no está ahí, sino en la manera, como a ti mismo, como lo harías a ti mismo. Si quieres algo bueno para ti, quiérelo para tu esposa también, ¿sí? ¿Quieres toda la protección necesaria para ti? ¿Quieres el sustento adecuado para ti? También quiérelo para tu esposa. Como a ti mismo, de la misma calidad, del mismo nivel, de la misma fuerza, como lo quieres para ti, quiérelo para tu esposa. Bueno, este liderazgo basado en el amor cubre todo el deber del marido de ser cabeza. Porque si pueden observar, no dice maridos ejerzan su liderazgo o autoridad. ¿Verdad que no dice así? Dice maridos amen a sus mujeres. Esa es la forma. Bueno, vamos a continuar. También vamos a poner otro título que es liderazgo amable y considerado. Colosenses 3:19 dice, maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. No sean ásperos con ellas. La palabra que se traduce por áspero significa literalmente amargado. Y también se puede traducir como no las maltraten, no sean duros con ella, no las traten con dureza, no se amarguen con ellas. O sea, ¿cómo sería ese liderazgo? Considerado, no exigirles así de que tienes que hacer esto porque tú eres, no. Paciente, tierno, suave, es la idea. Y un último, bueno, dos últimos, liderazgo entendido. Primera de Pedro 3:7. Ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres o con su esposa. Cuando habla de manera comprensiva significa con entendimiento, con comprensión, intentando entenderla. No se dice que es complejo, ¿no? Entender a una mujer. Bueno, esfuérzate, marido. Esfuérzate lo mejor que puedas por entender a tu mujer. Esfuérzate. Sé comprensivo. Comprensivo no significa como ser considerado, significa comprender. Intelectualmente comprender qué es lo que necesita. Lo cual implica tiempo, ¿no? Si no platican, ¿cómo vas a entenderla? Implica mucha comunicación. Quizás días de salir solos, o también puede necesitarse para eso buenas y muy profundas pláticas, ¿no? Y ahí mismo en 1 de Pedro 3:7 también un liderazgo fuerte. Sigue diciendo como vaso más frágil, puesto que es mujer. Ahorita hay todo un tema si la mujer es más débil que el hombre o el hombre es más débil que la mujer. Pedro y el Espíritu Santo da por hecho, la mujer es débil, más débil que el hombre, más frágil, ¿sí? Lo que implica que tu liderazgo entonces debe ser fuerte, no debe ser indeciso, ¿no? Debe ser con convicción fuerte. E implica fuerza física, mental, emocional, espiritual. Bueno, les había dicho que era la última, pero una más. 1 de Corintios, no vayan para ahí, yo se los leo, pero 1 de Corintios 14 es un poco polémico, pero no me quiero basar en la polémica, sino en lo que vamos a sacar de ahí. Dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Ahora, aunque
como les digo, es polémico, porque pareciera sobajar a la mujer, no voy a entrar en eso, pero lo que sí quiero hablar es que aunque el pasaje trata de las mujeres, habla mucho del varón. ¿Verdad que sí? Y este es el liderazgo espiritual y teológico del varón. Esposos, están capacitados para responder las inquietudes y dudas de tu esposa, cualesquiera que sean, de manera teológica y espiritual. Tú eres el líder espiritual de tu matrimonio. Tú debes ser el teólogo. Tú debes estar tan inmerso en las escrituras que puedas dirigirla espiritualmente, responder cualquier duda. Okay. Bueno, esposos, ¿qué concluimos? ¿Cuál es la conclusión? Básicamente solo dijimos puros datos, ¿eh? Estoy apelando a la conciencia y que el Espíritu Santo trabaje en nuestras conciencias. Pero ¿qué concluimos, esposos? El papel que tenemos como cabeza y todo lo que abarca nuestra responsabilidad y liderazgo Ok. en la familia, Sí. ya sea espiritual, físico, todo lo demás, ¿no? Seguridad, Ok. provisión, todo. Sí. Ok. ¿Qué más? ¿También podemos opinar nosotros? No. A ver, Tony. Pues así como Dios nos manda a ser líderes o cabezas de familia, muchas veces también deja a un lado nuestro orgullo y también dejarnos someter también con nuestros mujeres. Como lo decía hace rato, lo del dinero, pues. Sí. Y ciertas cosas, pues deberes de la casa, que eso no nos quita pues ni más. No. Entre comillas, ser hombre. Pues. No. Ya, tampoco ser cabezas. Ajá. ¿Para qué? Yo creo que no ser los hombres que Dios quiere que seamos. Al principio no podemos ver las consecuencias tan marcadas, pero nuestros hijos pueden llegarse a perder en el infierno por ser malos padres, esposas. Entonces, espiritualmente es la responsabilidad también más grande que tenemos. Ok. Creo que el impacto es nuestra. Bueno, solamente ahí para aclarar, para que no se malentienda, podemos hacer que nuestra esposa se pierda o nuestros hijos se pierdan si no estamos al pendiente de su vida espiritual, entendiendo si son cristianos o no. ¿Sí? O sea, ha llegado a pasar que el esposo es cristiano, la esposa no es cristiana, y entonces es responsabilidad de él llevarle al evangelio todo el tiempo, incluso como cristianos, todo el tiempo estar diciéndole, dependemos de Cristo, todo el tiempo. Yo quisiera concluir con que de todas las características que vimos, mientras estuve casado fallé en la mayoría. Ok, Y me lo gané a pulso. ok. Si tuviera otra oportunidad, haría mejor cosas. Excelente. Es una buena conclusión. Y adelante, no te vi, perdón. Sí. Sí. Pero no solamente se queda en nuestras cosas, sino que yo que soy padre de una niña, ella va a ver mi modelo para que ella escoja a su esposo. Ok, bueno, muy bueno. Los que son papás de varones van a ser un modelo de cómo ellos se deben de comportar con sus esposas. Sí, correcto. Muy buena conclusión también. ¿Afuera alguien quiere contestarlo? No, ok. A ver, esposo, ¿sientes la seriedad de tu posición? ¿Te pega? Es de tener cuidado.
Porque hay que tener en cuenta que nos van a pedir cuentas. ¿Ok? Hay algo serio aquí. Y hay una magnitud del llamado que necesitamos ponernos al tiro. Y te voy a decir algo. Los hombres no quieren esto. No, los hombres no lo quieren. Quieren mandar, ¿no? Pero no quieren esto. ¿Sí o no? Los hombres cada vez se están casando más tarde. Quieren vivir lo más que puedan inmaduros. Quieren vivir lo más que puedan jugando videojuegos, viendo caricaturas, perdiendo el tiempo en TikToks. Quieren durar lo más que puedan siendo niños. Los hombres no quieren esto. No quieren casarse, no quieren tampoco asumir una responsabilidad como esta. No quieren. Y obviamente, si los hombres no van a tomar su papel, alguien tiene que hacerlo. ¿Verdad que sí? Y estamos en esta temporada donde las mujeres van a tomar el liderazgo, ¿no? Cuando hay una profetisa que se llama Débora, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento. El que una mujer haya tomado liderazgo es una señal de juicio para el hombre. ¿Que no hay hombres? ¿Que no hay hombres? Y la pregunta de hoy, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres de verdad? Cambiando. Muy bien. Piensa en ti. ¿Lo crees muy lejos? ¿Crees que es muy complicado llegar a ser ese tipo de hombre? Cristo ya hizo la parte más difícil, ¿verdad que sí? Quebró la maldición. Y ahora puedes ir creciendo en ese deber. Puedes ir creciendo en ese deber. Y recuerda que no puedes hacerlo tú solo. No puedes hacerlo sin el Espíritu Santo. Acuérdense de dónde viene todo esto. ¿De dónde viene? Del mandato. Sean llenos del Espíritu Santo. Sean controlados por el Espíritu Santo al dejarse controlar y que Él mande en sus vidas. Saturarse de la palabra. Dejen que el Espíritu Santo los vaya guiando cómo vivir. Háganle caso al Espíritu Santo. Viene de ahí. Si no, no se puede. No se puede. No se puede tener un liderazgo como lo que vimos ahorita ser cabeza sin el Espíritu Santo. Y por otro lado, no puedes hacerlo sin tu esposa. No puedes hacerlo sin tu esposa. Para eso Dios creó a tu esposa. Para que te ayude a llegar a donde debes llegar. Y esposa, ya, otra vez a ti. Esposa, tu esposo necesita de ti, necesita de tus oraciones, necesita de tu empuje para que él llegue a hacer lo que está llamado a hacer. Y una última cosa, retomando lo que dijo Nelson. Todos juntos, enséñale a tus hijos cómo es esto, desde lo más pronto que puedas. Porque como lo vamos a ver en la siguiente ocasión, este matrimonio, este tipo de matrimonio, es un reflejo de lo que Cristo es y su iglesia. Hay mucha gloria en juego, mucha gloria en juego. Vamos a orar. Bendito Padre, ayúdanos a entender esto, Señor. Solo tú puedes darnos la fuerza y poder para tomar nuestra posición de cabeza, Señor. Y pone en nuestro corazón esta seriedad y compromiso, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, amén.